porque si no se me olvida. Ese es el problema. Ya, vamos a ir viendo contenidos, ya contenidos con repasito, viendo como materia, y después vamos a pasar a hacer un ejercicios. ¿Ya? Normalmente los talleres los trato de hacer así. ¿Ya? Entonces, repasamos un contenido, ejercitamos al tiro, contenido, ejercitamos y así. ¿Ya? Tengo preparado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios. Ya los voy a ir modelando, ya, para que vayas viendo más o menos qué es lo que hay que descartar y qué es lo que no. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, es como modelación de ejercicio, en resumidas cuentas. ¿Ya? Ya, pues, vamos entonces, ahí está, las teorías evolutivas que lo vimos hace mucho tiempo, ¿ya? Hay que recordar que tenemos tres teorías evolutivas, pero la que normalmente más se pregunta, ¿ya? Es la teoría de Darwin, la de Darwin y Wallace. Bueno, ahí están los dos, Russell Wallace y Charles Darwin, ¿ya? Y tengo que tener clarísimo con la teoría que esta es la teoría de selección natural, ¿ya? Esto es lo primero. Y la teoría de selección natural, ¿qué dice? Que dentro de una población hay organismos, todos los organismos, por muy parecidos que sean, hay organismos que son variables, hay variabilidad. ¿Ya? Esa variabilidad se refleja en cómo se ven, primero, después la variabilidad genética. Entonces, se van a ver diferentes y eso me evidencia que sí existe variabilidad. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que ahí aparece, dentro de la población, solo los organismos o solo los individuos que tengan las mejores combinatorias de genes o combinatorias de variabilidades, ¿ya? Fenotípicas, van a alcanzar el éxito reproductivo, o sea, van a reproducir y se van a perpetuar en el tiempo. ¿Ya? Son los que son más aptos, en resumidas cuentas, son los que optan a la opción de reproducción. Los que no, o se los come un depredador, o se mueren de hambre, etc. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, solo los más aptos son los que logran perpetuarse y pasar a la siguiente generación sus caracteres genéticos. ¿Ya? Y eso se ha preservado así por miles de cientos de muchos años, ¿ya? Dependiendo ahí claramente de la especie, pero en todas las especies más o menos ha funcionado igual. ¿Ya? Eso es lo que dice la teoría de selección natural. Y finalmente ahí la tercera opción dice que todos los rasgos son heredables, ya todo lo que se visualice de una población es heredable para la siguiente, y ahí aparecía ya esta característica primordial que la explicábamos o la explicamos en clase ya con el famoso cuello de la jirafa. Ya aquí teníamos el cuello de la jirafa en la población de jirafas para la teoría de selección natural de Darwin. Y en la primera, ahí donde estoy encerrando con el mouse, ahí vamos a ver que tenemos, que decía Darwin, que existen jirafas de cuello largo, cuello mediano, cuello muy cortito, cuello normal. ¿Ya? Y las que lograron preservarse y pasar su característica apta para ese ambiente son solo las de cuello largo. Y las de cuello mediano, las de cuello corto no pudieron y por ende por eso es que no se ven actualmente, porque no lograron sobrevivir. ¿Ya? Esa es la teoría de selección natural. ¿Ya? Ojo con eso, porque se pregunta bastante, es una de las teorías que más se ha preguntado, ya si no me equivoco en clases vimos el creacionismo, hablamos del fijismo también, ya hablamos de la teoría de Lamarck, la de Darwin y la nueva teoría de Darwin que se acuña, se apaña, ya por así decirlo, en otras teorías u otras leyes, tiene otros fundamentos en resumidas cuentas. Voy a minimizar mi cámara, aunque tú la vas a ver, pero ahí no queda en la grabación y así no va a quedar ocultando, tapando algún cuadro importante. ¿Ya? Ya, pues vamos con el primer ejercicio. Ahí está el primer ejercicio. Vamos a tomar la herramienta de destacar. Siempre es bueno destacar. Cuando estemos en la prueba, vamos a destacar harto. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un ejemplo de selección natural darwiniana aplicado a la medicina? Perdón. ¿Qué tengo que tener claro con esto? Que primero tengo que basarme en la teoría de selección natural de Darwin, lo dice tal cual ahí el encabezado del ejercicio, y el ejemplo en donde se está aplicando. Ya tiene que aplicar todo lo que dijimos anteriormente a la medicina. Perdón. Ya, pues vamos viendo uno por uno. Vamos a ir sacando lo que es y dejando lo que sí nos sirve. Vamos a cambiar ahí. Ya. Vamos entonces a ver, la primera alternativa,
Ya dice la utilización de técnicas de fertilización, pero in vitro. ¿Ya? Típica técnica de fertilización in vitro que se realiza en un laboratorio. ¿Ya? Eso, ¿qué relación tiene con lo que dice el encabezado arriba? Esa es la pregunta, y tengo que hacerme ese cuestionamiento con cada una de las alternativas. ¿Ya? Como la A no tiene, no tiene cómo aplicarse, en resumidas cuentas, a la teoría de selección natural darwiniana, porque una técnica de utilización in vitro se están utilizando avances tecnológicos. ¿Ya? Considerar que Darwin postuló esto cuando los avances tecnológicos eran nulos prácticamente, por lo tanto, era bien poco lo que se disponía en ese momento. Y lo otro, y fuera de todo esto, va a hacer relación con todo lo que se ha visto más o menos en clase, va a ir también para que lo puedas estudiar. Una técnica de fertilización in vitro es un fenómeno de selección artificial, no es selección natural, porque la está haciendo el ser humano. Y todo mecanismo que es realizado, toda selección en donde hay forzosamente una intervención humana, es selección artificial. Entonces ya parte mal, ya la letra no corresponde, hay que descartarla por completo, ahí sí, la vamos a sacar. Y nos quedamos con las otras. ¿Qué dice la B? El uso de nuevos antibióticos contra bacterias ya resistentes a otros antibióticos. Ojo con eso. Vamos a dejarlo ahí stand-by, ¿ya? Porque quizás por ahí va. Y aquí vamos a tener que tener ojo con esto también, porque más adelante este ejercicio se ha repetido muchas veces por parte del JAMRE en la PCU, en la PDT. De hecho, este es PCU de las últimas, ya, pero en la PDT también apareció uno parecido. No han aparecido en la PAES, pero se podría esperar que entonces sí aparezca. Así que tener cuidado. Voy a dejar ahí stand-by la B. Vamos con la C. El aumento en el número de pacientes con cáncer de mama. Ya, aquí ojo. Se piensa, o en realidad el cáncer, en muchos casos, es producto de mutaciones. ¿Ya? Existen 4 pilares evolutivos: la selección natural, las mutaciones, la derivagénica y el flujogénico. Son los 4 pilares que sostienen la evolución. Y la mutación es uno, ya lo que podría derivar a un cáncer. Pero en ese caso la mutación es perjudicial, porque induce, ¿ya? En este caso, un cáncer de mama, ¿ya? O un aumento en el cáncer de mama. Pero no es selección natural, es una mutación. Entonces la C se descarta porque no corresponde a selección natural, vuelvo a repetir ahí, es una mutación. ¿Ya? La D, la fijación de variantes alélicas resistentes al efecto del tabaco. ¿Ya? El efecto del tabaco, la fijación de variantes alélicas resistentes al efecto del tabaco. Ya, entonces las personas se van a ir haciendo resistentes progresivamente frente a una exposición continua del tabaco. En este caso nos estamos ofreciendo resistencia a la estructura, al tabaco como tal. ¿Ya? Entonces posiblemente, pucha, nuestros pulmones se empiezan a poner más rígidos, nos cueste más correr, etcétera. ¿Ya? Pero en ningún caso es un fenómeno de selección, es un fenómeno de adaptación. ¿De adaptación a qué? A un medio alterado, que también es generado no por el ambiente, sino que por el ser humano. ¿Ya? Porque técnicamente nosotros no deberíamos consumir tabaco. Entonces la D también se descarta porque es más un fenómeno adaptativo que algo que se aplique con selección natural de Darwin. ¿Ya? Y la E, el uso de vacunas contra la influenza en poblaciones más vulnerables. Y aquí podría ser también la respuesta, ya por si acaso. Veo en ese caso. Voy a descartar la E porque, muy sencillo, ya, el uso de vacunas contra la influenza en poblaciones que ya son vulnerables, no en poblaciones que son resistentes a la influenza. Solo en un grupo selecto, en un grupo que ha sido seleccionado probablemente por selección artificial porque hubo injerencia humana. Ya cuando habla de poblaciones vulnerables es porque no sé, hace tiempo atrás cuando ocurrió el show del COVID, hubo priorización de las vacunas. Ya, por ejemplo, llegaron las vacunas y el presidente Piñera hizo el manso show con las vacunas que venían llegando, hola, aplaudieron, y destinaron gran parte de esas vacunas al personal médico. Después se le dio prioridad a los abuelitos y a los niños. Y después al público en general, porque en ese tiempo en el mundo había una escasez de vacunas. ¿Ya? Entonces, nosotros acotamos a 3, 4 poblaciones distintas la aplicación de la vacuna. La selección la hicimos nosotros. Primero los personal de la salud, después
después los abuelitos y los niños, y después el público en general. 3 grupos, ¿ya? Entonces, en este caso yo lo estoy haciendo con una población vulnerable, supongamos que son solo los niños, no la estoy aplicando a toda la población. Ya reduje el número de la población solo al grupo vulnerable y por ende hay un fenómeno de selección previa y esa selección fue por el ser humano, ¿ya? No es una selección natural. ¿Ya? Entonces por eso descarto la E y aquí ya no me queda otra opción si invalidé 4, me queda solo la B como posible respuesta correcta. ¿Pero por qué? Porque esto tiene un sustento y este ejercicio así como está ha aparecido muchas veces. ¿Ya? No copiado y pegado, pero sí cambiándole un par de palabras. Pero el contexto, el contenido en sí es el mismo. ¿Ya? Las bacterias se pueden hacer resistentes a ciertos antibióticos. ¿Ya? Eso creo que ya es casi consenso a esta altura. Progresivamente desde el año 80 las bacterias se fueron haciendo cada vez más resistentes, ¿ya? Y hay que empezar a cambiar la fórmula de los antibióticos para que los puedan afectar a ellas. ¿Ya? Lo que a las farmacéuticas en ningún caso les gustó mucho. Aparte, ese es el dato aparte. ¿Qué pasó? Al usar antibióticos a destajo, sin un control, como es ahora que los antibióticos solamente se venden con receta, por ejemplo, ¿ya? A nivel mundial más o menos funciona parecido, ¿ya? Con prescripciones previas, entonces llegar a ir a la farmacia, me da 4 cajas de antibióticos, por favor, es que me duele la cabeza. Antiguamente era así. Se recetaban antibióticos hasta para los virus. Cuando un virus un antibiótico no le hacen nada. Entonces fuimos haciendo las bacterias resistentes con el tiempo. Las bacterias débiles murieron, no quedó ninguna. Y las que quedaron fueron las resistentes y esas proliferaron. Ahí hubo un fenómeno de selección natural. Porque pese a que nosotros usamos el antibiótico, es el antibiótico el que aplica o genera la presión de selección sobre la población de bacterias. Y todas las bacterias mueren salvo las resistentes. Las resistentes después proliferan, aumentan, nos contagiamos a otras personas con bacterias resistentes y ahí está el inconveniente, ahí está el problema. Y ahí se masificaron las bacterias resistentes, los antibióticos no surtían el mismo efecto y tuvimos que empezar a usar otros antibióticos. Ese es un ejemplo, ¿ya? Por cierto, de selección natural en el cual el antibiótico se aplicó sobre la bacteria y las resistentes fueron las sobrevivientes. Ahí hay un fenómeno evolutivo que se da porque las bacterias se reproducen tan rápido que pueden evolucionar rápido. Y por ende la respuesta debería ser la letra B. ¿Ya? Eso. Vámonos con el siguiente. Y ahí vamos a pasar un poquito de materia también ahora. Eh, Ya, perfecto. Sí, está bien. Tenía desordenado el pepino. Ahí sí. Vamos con el siguiente. Ahí está. Estas son las láminas que usamos en clase, así que no hay nada del otro mundo. La selección natural, ¿ya? O la selección en realidad, se divide en 2 tipos o 3 tipos. En realidad nosotros vimos 3. La selección natural, la selección artificial, que es la que genera el ser humano, la selección natural es la que postula Darwin, tal cual, y la selección sexual. ¿Ya? La selección sexual es la que realiza un macho sobre una hembra o una hembra sobre un macho cuando quiere reproducirse y elige entre varios. ¿Ya? Esa es la selección sexual. ¿Ya? La selección artificial es generada por el ser humano, siempre. Nosotros aplicamos la selección bajo ciertas características, ciertos fundamentos que nosotros consideramos aptos, no el ambiente. Los perros son el mejor ejemplo, ya de especie abusada por nosotros, en el que fuimos generando, aislamos a ciertos grupos, ¿ya? Y empezamos a generar estos perritos más chicos o con ciertas características específicas, ya sea para casa, para compañía, de juguete, algunos que le llaman poodle toy, por ejemplo, un poodle de juguete. ¿Ya? Entonces, esas son selecciones generadas por el ser humano, pero no bajo el concepto natural. Probablemente esas especies no son las aptas ni tienen las mejores combinatorias para el ambiente. ¿Ya? Es porque a nosotros nos gustaron. ¿Ya? De hecho, razas de perro son como 600, creo que lo dijimos al principio. Y la selección natural se divide en 3, que son esas 3 que están ahí. La selección disruptiva, ¿ya? La direccional, donde tengo el mouse, y la estabilizadora. 1, 2, 3. 3 tipos de selección natural.
aparte la artificial, aparte de la sexual. ¿Ya? Y la selección natural que postulaba Darwin, por cierto, ¿qué dice? La disruptiva es muy sencillo. Bueno, aquí está todo el texto, aquí uno lo puede ir viendo. Esto mismo está en los PPTs que ya están en Classroom para cuando haya que repasar, que haya que estudiar, por ejemplo. Los PPT siempre, o por lo menos los míos, ¿ya? Siempre tienen información para que puedan hacerlo. ¿Ya? En cierta forma son autoconcluyentes en sí. Ya uno puede estudiar solo con el PPT. ¿Ya? ¿Qué dice la selección disruptiva? Dice que en una población, ¿ya? Yo puedo ver que hay tres características, cuatro, quizás cinco, así a reventar, tres características fenotípicas, que es el color. ¿Ya? Tengo color blanquito, color celeste, color azul oscuro, color morado. Cinco colores distintos. ¿Ya? En esta población de mariposas. Para que sea disruptiva, la selección, el depredador, el ambiente, elige tú quien haga la selección, nunca el ser humano, ¿sí? El ambiente o un depredador, va a ir progresivamente eliminando la característica del medio, hasta que llega un punto en que desapareció. Y la población se separa en dos grupos. Si esos dos grupos se mantienen aislados por miles o cientos de años como mínimo, ¿ya? Esto podrían generar podría generar dos especies nuevas. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Esa es la selección disruptiva. Una población se separa en dos grupos. Muy sencillo. Donde el carácter intermedio se ve afectado. Muy simple. Individuos de tamaño pequeño, tamaño intermedio, tamaño alto. Para que sea disruptiva, los de tamaño mediano se mueren y solamente prevalecen los pequeños y los altos. Ahí pasa el enlace. ¿Ya? La direccional, que está al otro lado, aquí la población toma una dirección. Prevalece una característica por sobre todas las otras y una en la que se vuelve dominante. Direccional, por ejemplo, podría ser el fenómeno que ocurrió con las jirafas. Solo las jirafas de cuello largo y todas las otras simplemente desaparecieron. Solo las de cuello largo quedaron. Ahí habría sido una selección direccional, porque una característica prevalece sobre el resto. Normalmente una característica extrema. Entonces habían jirafas de cuello corto, cuello mediano, cuello largo. Murieron las de cuello mediano y cuello corto, solo sobreviven las largas, un extremo, por lo tanto sería direccional. Aquí simplemente, mira, desaparecieron todas estas que están acá y solamente quedaron las de un extremo. ¿Ya? Y en la estabilizadora, aquí es todo lo contrario a la disruptiva. En la estabilizadora los que se pierden son los extremos y prevalece la característica intermedia. Un ejemplo muy común, creo que lo vimos en clase, no me acuerdo bien, que se ha usado también por parte del NEMRA aquí en Chile. Los bebés, durante el año, la década de los 50, la década de los 60, ¿eh? Los bebés que eran muy pequeñitos se morían. Con muy bajo peso al nacer se morían. No sé, tenían una esperanza de vida muy baja. Y la contraparte, los bebés muy grandes también se morían. También tenían una esperanza de vida muy compleja, ¿ya? Precisamente porque eran muy grandes. Quizás había que alimentarlos más cuidado, etc. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, ellos también tenían una alta tasa de mortalidad, los de pequeños y los grandes. Pero los de característica intermedia prevalecieron. Y son ellos los que generaron la nueva descendencia, nosotros. Por lo tanto, ahí tendríamos un ejemplo de selección estabilizadora. ¿Ya? Todo en una población, toda estructura intermedia prevalece y la de los extremos se pierden. Y ahí, de hecho, ahí podemos ver que el único color que prevalece ahora es el color celeste. ¿Queda claro eso de selección natural? Caíste justito porque llegamos justo al repaso. ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Excelente, entonces. Vamos entonces con la siguiente. Bueno, ahí está todo el dato. Ya después yo limpio el PPT. Yo normalmente no lo subo rayado, pues trato de subirlo limpio. ¿Ya? Cuando es algo muy importante, la acotación la noto. ¿Ya? Entonces ahí queda guardado. ¿Ya? Pero no con todas las rayas que voy haciendo aquí en el. Ya. En una especie de ave, el largo del penacho, en las plumas que tiene en la cabeza, es un carácter heredable, como la del pájaro carpintero, por ejemplo.
que determina el éxito reproductivo de los individuos, ya que la hembra elige el macho de acuerdo al largo del penacho que posea. O sea, la hembra elige, ¿no? En este caso, la hembra elige el que tiene el penacho más largo, en resumidas cuentas, o más llamativo, o más rojo, porque en el caso de los carpinteros, el dimorfismo, la diferencia entre macho y hembra es esa, ¿ya? La presencia y el largo de las plumas que tienen acá en la cabeza. La tabla siguiente muestra el número de individuos de distintas generaciones de acuerdo al largo del penacho. Y ahí tenemos generación 1, ya los primeros, los abuelitos, por así decirlo, la generación 15, o sea, ya los tatara nietos, y la generación 30, mucho más allá. Ya eso ya simplemente ya ni se cuenta. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que tenemos el largo del penacho 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros. O sea, tenemos pequeño, mediano, grande. Muy simple. En la generación 1 tenemos muchos, mira, muchos, vamos a dejarlo destacado, una estrellita, muchos intermedios. Ese es el que prevalece. Sí, porque mira aquí, los pequeños y los grandes son como iguales. 50 diferencias, no están. En la generación 15 se sigue manteniendo, pero ya hay un cambio de distribución. ¿Ya? Aquí los que subieron, mira, abruptamente fueron los de 20 centímetros, ya los de penacho grande, pero sigue siendo notorio estos o siguen prevaleciendo los del penacho intermedio, ¿ya? Los de las plumas intermedias, vamos a dejarlo destacado ahí también. Y en la generación 30 aquí cambió la cosa por completo, porque mira, los de 50 centímetros se mantuvieron, 250, 300, esto prácticamente podríamos decir que se reduce ya, pero muy poquito. Los de 10 centímetros simplemente en comparación con la generación 1, lo único que fueron haciendo es bajar, bajar y bajar. Pero los que aumentaron de forma progresiva, mira, son los de la característica grande. Claro, po, y uno lo piensa. Dice, si las hembras eligen solo a los que tienen el penacho más largo, más grande, esa es la característica que prevalece, y por ende ellos son los que se van reproduciendo generación tras generación. ¿Ya? Ellos son los que alcanzan la reproducción. Al cabo de 30 generaciones se justificaría que solo los de las plumas largas, ¿ya? O grandes sean los que sobrevivan. ¿Ya? En base a los datos anteriores, ¿qué fenómeno habría ocurrido en esta especie? Está buenísimo esto. Voy a ayudar, voy a ayudar. No es deriva génica, no es efecto cuello botella, son puras cuentos que están ahí para rellenar. ¿Ya? Ahí son 5, ahora que son de 4, habría solo una alternativa de relleno. ¿Ya? Esta es una selección sí o sí. Pero yo tengo que determinar qué tipo de selección es, en función de esto que vimos acá. Ahí está el torpedo, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuál debería ser? Ya, a ver, vamos. ¿Cuál, perdón? Veamos. Muy bien, perfecto. Efectivamente es direccional porque se está torciendo hacia un lado. ¿Ya? Los grandes prevalecen sobre el resto y claramente la respuesta es la letra C. Muy, muy, muy bien. Quiere decir que quedó clarísimo. Así son los ejercicios de esa materia. ¿Ya? Tampoco un ejercicio que uno diga es muy complejo, pero si te das cuenta hay que tomárselo con calma. Si uno llega muy ansioso al ejercicio, se me va a escapar. ¿Ya? Hay que tomárselo. Bueno, a esta altura, este ejercicio probablemente sea el ejercicio 60, ya 58, 59, 60, ¿ya? Entonces ya claramente a esa altura las ansias ya bajaron, ¿ya? De este carrusel de emociones que fueron todas las ciencias, porque partimos bien con biología, después continuamos con física, después seguimos con química común, todo eso es la parte común, y en ya biología electivo tampoco este va a ser el primer ejercicio. Ya este, insisto, va a ser, partimos aquí en la parte electiva con 55, perdón, con el número 55, y este ya más o menos es entre el 58 al 65. Ese es como el rango en donde entran los ejercicios de evolución. Entonces tampoco es el primero. ¿Ya? Pero sí, vuelvo a repetir ahí, el mejor consejo siempre es tomarse el ejercicio con calma. ¿Ya? Probablemente me sobre tiempo de los otros, de química o de física, en donde uno puede que avance un poco más rápido. ¿Ya? Y ese tiempo que me sobró, va a haber que usarlo aquí. ¿Ya?
Eso, como dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones. Vámonos con, ahí hay unos datitos, ¿ah? Por ejemplo, ahí salió el efecto cuello botella. Lo vamos a explicar ahora, de nuevo, ¿ya? Porque eso lo vimos igual, pero lo vamos a explicar que de hecho el siguiente ejercicio es de esto mismo. Ya, pues, vamos entonces. Ahí está. A ver, dijimos que la evolución se sostiene en la selección natural, que es el pilar más importante, el más importante de todo, 70% le dimos de importancia. Las mutaciones, que un 20% no es menor, pero también pueden ser perjudiciales las mutaciones. Ese es el problema. ¿Ya? Por eso es que no es tan beneficiosa las mutaciones. ¿Ya? 20% le asignamos de importancia. 70 y 20, 90, me falta un 10 para distribuir. ¿Ya? Y los otros dos fenómenos son la deriva génica, que es el que vamos a ver ahora, y el otro es el flujo génico. El flujo génico está establecido por cómo se mueven los genes. ¿Ya? Los genes solamente se pueden mover entre una población y otra si los individuos de esa población son capaces de hacer migración. Si no son capaces de hacer migración, ¿ya? Claramente, en ese caso se me va a descargar, espérame un ratito, déjame cargar mi computador porque me acaba de avisar. Y ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, a ver. Sí, ahí sí, me está cargando. ¿Qué tal yo? El flujo génico, entonces, es la capacidad que tienen las especies de mover sus genes entre poblaciones. Y eso solo se consigue si esa especie en particular tiene la capacidad para migrar. Un pájaro, ¿ya? Una paloma, por ejemplo. Una paloma lo más seguro es que tenga hijos regados por todo Santiago. ¿Ya? Y capaz que en Rancagua y hasta Rancagua llegue. Y para el norte llegue hasta, no sé, por La Serena. Porque ellos tienen alta capacidad de migración. ¿Ya? En cambio, un gusanito, no, no puedo pretender que un anélido, por ejemplo, un gusano, tal cual un gusano a tierra, tenga capacidad migratoria porque no tienen la estructura para poder hacerlo. Entonces su flujo génico es bajo. Las aves, la gran mayoría, ¿ya? Ellas sí tienen un flujo génico alto. Ahí me fui de extremo a extremo. Los mamíferos, donde caemos nosotros, depende de la capacidad de locomoción del mamífero. Si es un mamífero bueno para correr, bueno para moverse, que hacen migraciones amplias, ahí está. Va a tener alto flujo génico, ¿ya? Como las ballenas, por ejemplo. Pero hay otros mamíferos que están muy bien adaptados a un ambiente y solo se quedan ahí, como el oso polar. ¿Ya? Entonces el oso polar no tiene un flujo génico alto y por eso es que el oso polar se ve solo en el polo. Ya nunca ha migrado acá para vivir en la Antártica, capaz que él le convenga, pero nunca ha hecho la migración porque tiene que cambiar por pasar por todos los climas. Entonces él no tiene un flujo génico alto. ¿Ya? Ojo con eso ahí también. Y la deriva génica, nos vamos ahora, ahí está, son cambios que se generan de forma aleatoria dentro de la población bajo variables que la población como tal ni el ambiente podían controlar. Son cambios a la suerte. A la suerte. Me dice, pero ¿cómo a la suerte? Una tormenta eléctrica, por ejemplo. Tenía en un campo un montón de vacas pastando, se te olvidó entrar en la noche, siguieron pastando y se puso a llover. Tormenta eléctrica, tenía 50 vacas, murieron 30. Ese fenómeno aleatorio generó deriva génica porque la población de 50 se reduce a 20. Y esas 20 son las que te van a tener la opción de reproducirse. Ponte que se te murieron las 30 más aptas, no tenéis cómo saberlo, porque es aleatorio. ¿Ya? La deriva génica es completamente aleatoria, e incluso más aleatoria que la mutación, porque la mutación puede ser beneficiosa o no, puede ser perjudicial o no. Dentro del código genético, nosotros usamos con suerte el 8%, ¿ya? Con suerte, y ahí yo creo que es mucho. ¿Ya? Entonces, gran parte de las mutaciones están ocurriendo en código genético que no se ocupa. Entonces no impactan tanto, ¿ya? Como la selección natural, pues ahí es así que es inamovible cuando empieza a ocurrir. ¿Ya? Entonces la deriva génica es generada por estos factores aleatorios. Mira ahí la figurita. Tenemos una población de bichitos y aquí existen en esta población de bichitos el 30% son verdes, el 60% son ahí, café claro. Yo veo colores básicos. Y una persona se iba a caer, alcanzó a pisar y justo me pisó la población de bichitos, pero él ni siquiera dijo, voy a matar puro bicho verde. No,
fue completamente aleatorio. Ya fue completamente a la suerte. Él simplemente puso el pie ahí de mala suerte, cayó y mató bichos verdes. Y mira cómo queda la población de afectada, que ya más encima no eran muchos los verdes, ahora simplemente quedó uno. Lo más seguro es que esa característica se termine perdiendo en el tiempo o quede con una muy baja frecuencia. Eso explica algunos fenómenos, no todos. Por ejemplo, por qué las personas que tienen pecas o que tienen el pelo, ¿cómo se llama? Son pelirrojos, ¿ya? Viven en los sectores nórdicos, en Europa, en el sector, en el norte de Europa. ¿Ya? Eso lo explicaría, ¿ya? Porque probablemente se fueron progresivamente aislando producto de que el ambiente, el frío, se presume que fue el frío, las bajas temperaturas, los que las fueron aislando, aislando, aislando y lo fue dejando ahí. Si eso se mantuviera por miles de años, ellos podrían generar una nueva especie. Lógicamente no son una nueva especie porque pertenecen a la nuestra. ¿Ya? No hay una separación aún de especie porque no hemos sufrido, no hemos vivido tanto tiempo como especie. Hemos vivido súper poco. ¿Ya? Y eso siempre da para pensar en el caso humano. Y la deriva génica se divide en dos fenómenos. Pero vamos a ver al tiro. Ahí está el primero, perdón. Ahí está el primero, ¿ya? El efecto cuello de botella, que salió en la alternativa, y el efecto fundador. ¿Ya? Vamos al cuello de botella primero. Mira, yo tengo una población original. Aquí está representada la población como un conjunto de pelotitas, 50 y 50, 50 pelotas amarillas, 50 pelotas azules, dentro de una botella. Yo la doy vuelta y dejo caer aleatoriamente, porque yo no voy a controlar cuántas bolitas van a caer. ¿Ya? O sea, puedo controlar cuántas caen, pero no voy a controlar de qué color caen, eso sí, va a ser completamente aleatorio. Si la amarilla estuvo primero, caerá primero, si la azul estaba primero, caerá esa, y así. ¿Ya? Y mira, en este pequeño recipiente vamos a dejar muy poquitas bolitas, pero ya no tiene la misma proporción que la población original. Si te das cuenta, aquí tenemos solo azules o más azules que amarillas. Si esta población se reproduce, por así decirlo, al cabo del tiempo mantendrá esta proporción. Y aquí lo podemos ver en las siguientes generaciones cómo quedaron. Se sigue manteniendo la proporción donde hay más individuos azules o más bolitas azules que bolitas amarillas. Ahora imagina eso para el color de los conejos, por ejemplo. El por qué hay más conejos blancos que negros. Porque es raro ver un conejo negro. Se ven conejos manchados, pero blanco yo creo que es lo más común, más en climas fríos. ¿Ya? Entonces ahí podríamos explicar ciertos fenómenos de, entre comillas, aleatoriedad, en donde el ambiente seleccionó, aquí por ejemplo en un prado estaban comiendo mismo, estaban comiendo los conejitos, cayó un rayo, el rayo elige completamente de forma al azar, y los que sobrevivieron son esos. Al reproducirse mantienen esa proporción. ¿Se reduce la variabilidad? Sí. El número de individuos al paso del tiempo se mantiene, si no lo voy a depredar, se mantiene. ¿Ya? Volvemos a la misma cantidad de individuos. Si te das cuenta aquí, la botella 1, la botella 2 tiene la misma cantidad de bolitas o de individuos. Pero la variabilidad, la riqueza de la genética se perdió. Y eso se da en el efecto cuello de botella. Reducción del tamaño poblacional que lleva consigo al cambio de la frecuencia en los genes. Ya no sé, la frecuencia aquí era 50 y 50, aquí podríamos decir que es 80-20 o 90-10. Ya cambió por completo la probabilidad de la frecuencia de los genes, ya, perdón, de forma aleatoria. Ahí sí, ¿ya? ¿Queda claro eso? Porque eso sí que tiene que quedar claro. Estamos medio delicados los temas. Más o menos, pero yo creo que con la pregunta se me va a aclarar. Ya, Sí, perfecto. bien. Ahora, veamos el otro concepto. Ya, esto, a ver, los ejemplos que hay son ejemplos súper rebuscados. ¿Ya? Igual voy a dejar dos videos adicionales que tengo, uno de YouTube de que explica el efecto cuello de botella y hay otro que explica el efecto fundador. Hay veces que cuando uno ve un video pero con ejemplo se hace mucho más simple.
¿ya? No hay muchos ejemplos de efectos cuello de botella. El efecto fundador quizás sí tiene más, porque nosotros lo vivimos, ¿ya? En ese caso nosotros lo vivimos. Muy simple. La población original, Europa. Cuando vinieron los europeos a conquistar América, muy simple, se vinieron en un barquito, ya, tres barquitos, un barquito, pero la cantidad de individuos que vino fue mucho menor a la que vivía en Europa, ¿ya? O África, o Asia, todo el viejo continente, todos los que están juntos allá. Ya nosotros estamos bien aislados en ese sentido. Y los que vinieron se mezclaron con la población nativa, y de eso nosotros descendemos. Los que vinieron, aquí vamos a poner que esos fundadores es ese barquito. El grupo poblacional que vino fue muy reducido. Como fue muy reducido, tampoco se trajo todos los genes de la población original. Quizás llegaron después, no lo sé, pero en un principio no vinieron alemanes, por ejemplo, no vinieron asiáticos, no vino gente, no vinieron africanos, de hecho la esclavitud africana la trajeron después porque ni siquiera sabían que existía África, vinieron los puros españoles. Y los españoles tampoco se trajeron la mejor repartija de genes. Abrieron las cárceles para venir para acá. Y de ahí venimos nosotros. ¿Ya? Mira lo que pasa aquí. En la población original, yo tengo muy más simple, tengo 4 bolitas de colores distintas. ¿Ya? Tengo 4 genes distintas para una característica. Los fundadores que se van de la población original a formar una nueva población, ¿ya? Se van estos de aquí, ahí están, y cuando se multiplican estos fundadores, multiplican lo que trajeron, no multiplican los genes que no trajeron. Por eso es que las bolitas moradas y estas que están aquí no se ven acá. Y si aparecen, lo más seguro es que aparezcan con una muy baja frecuencia. Muy, muy baja. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto fundador generado por los fundadores, ¿ya? De los nuevos continentes, en este caso los nuevos lugares que se fueron descubriendo. Y un grupo reducido de la población original migra y funda una población nueva. El grupo fundador porta solo algunos alelos o genes, que es lo mismo, presentes en la población original. Claro, porque no se los puede traer todos. Se trajo solo los que venían con ellos, por lo que venía forzosamente en su viaje. ¿Ya? Vámonos al ejercicio, a ver. Quizá aquí está un poco más claro. O cómo podríamos descartarlo. Ya no tengo otro de selección, o este era el de selección. Sí, este era. Vamos. No, pues. Ahí está la cuestión. No era este. Pero déjame volver para atrás. Yo sabía que no era este. Desordené el PPT cuando lo abrí. ¿Por qué? No sé. Cosas que me pasan. Y ahora sí. No, este. La que tiene el efecto de botella es la 6, la del agricultor. Ese, tal cual. Ese mismo. De hecho, Que de ese hecho mismo es era. muy mala. Ese mismo era. Vamos a verlo al tiro. Ahí está. Un agricultor, cansado del impacto de la maleza en la productividad de sus cultivos, cosa que ocurre, decide eliminarla mediante la quema de un sector de su campo. Dios. A consecuencia de esto se produce un incendio que abarca 200 hectáreas más encima y que provoca la muerte de la mayoría de los individuos de las distintas poblaciones animales de la zona. En el corto plazo, ¿cuál de las siguientes consecuencias podría tener el incendio sobre estas poblaciones? Aquí yo me equivoqué, este no es un ejercicio PCU, este es un ejercicio PDT, ya de la PDT, no de la PCU, así que es más nuevo. Ahora, si te diste cuenta del ejercicio, no creo que sea tan difícil la respuesta, creo yo. No, o sea, es que hice el formulario y ahí fui como corrigiendo, pues y ahí me di cuenta Y que ahí la te tenía salió la mala y respuesta. pues, Claro, porque el sí, formulario, esa pues, es la ventaja del formulario, pues el formulario te da la respuesta al tiro. ¿Ya? sí, Efectivamente, ¿y cuál es? ¿Cuál es esta? la del cuello de botella, Ya, pero ¿por qué se genera el cuello botella? Porque el incendio es el que reduce la población. Ese es el cuello de botella. Es la reducción de la población. En el fundador
el efecto fundador, o no podría esto ser un efecto fundador, porque la población tendría que migrar. Pero aquí no hay migración, aquí hay una muerte nomás. Entonces, esa reducción de la población es lo que se define como cuello de botella. Así de sencillo. Mm, Quizás ahí era te más quedó más fácil de... claro. Sí. Ya. ¿Dónde hay cuello? ¿Dónde? Bueno, con esto, con las talas indiscriminadas, hay cuellos de botella. Y ahí tú puedes pensar, por ejemplo, que cuando en Brasil, por ejemplo, sin querer criticar ecológicamente hablando, Bolsonaro devastó muchísimos bosques, ¿ya? Muchos bosques para transformarlos en plantaciones, usarlos como cultivo, económicamente hablando. El problema es que los quemó. Pasó esto mismo. Y cuando tú generas una quema, estás generando un cuello de botella, y más encima en el Amazonas, que tiene una diversidad de especies que yo creo que no tenemos contabilizadas. Lo que vemos son estos bichos grandes que ya las arañas parece que tienen barra de vida, pues son unas tremendas cuestiones. ¿Para qué decir los otros animales? Por la serpiente, igual. Entonces, son tan diversos que generar nosotros un impacto ambiental de esa magnitud te va a reducir el número de especies a un nivel que probablemente nosotros no controlemos, que de hecho nunca controlamos. ¿Ya? Lo mismo pasa acá también, pues cuando se transformaron muchos sectores en predios de cultivo, muchos bichitos, muchas bacterias, nitrificantes, desnitrificantes, etcétera, simplemente se les redujo el número y no sabemos si quedaron las más aptas porque fue un fenómeno que para ellos les genera un impacto aleatorio. Ojalá hayan sobrevivido las más aptas. ¿Ya? Ojalá. Eso, pues. Bueno, esa materia, por si acaso, la materia del impacto humano en el ambiente, de la destrucción ecosistémica, eso se veía antes, pero sale, ya no se pregunta, salió en la PAES de invierno, pero en la PAES de verano no entra. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo estás haciendo un facsímil muy viejo, ¿ya? O no tan viejo, un facsímil del año pasado, por ejemplo, o la misma PAES del año pasado, hay como dos, tres preguntas de contaminación, por ejemplo, que hay que sacar. Que da lo mismo si las tenéis buenas o las tenéis malas, porque no te las van a contar o no deberías contarlas tú cuando hagas el cálculo del puntaje. ¿Ya? Eso, pues tenía otro, creo. Pues, aparece la alternativa, pero vamos a verlo. Efectivamente, pues letra B. En un experimento se formaron dos grupos, uno y dos, de hembras de la especie Irundo rústica, también conocida como golondrina común. A las hembras del grupo 1 se les permitió reproducirse con un solo macho, elegido al azar. ¿Ya? Elegimos al azar de macho, reproducirse con ellas. Mientras que las hembras del grupo 2 podían decidir, o sea, se dejó la naturaleza actuar. ¿Ya? Entre varios machos con los cuales aparearse y tener crías, eligiendo por lo general, y ahí viene eligiendo por lo general a los machos que presentaban las plumas de la cola más larga. Esa es la característica en cuestión. La situación ocurrida en el grupo 2, ¿a qué corresponde? ¿A qué debería corresponder? ¿Será un Yo cuello? puse la D. ¿Tú pusiste la? La D. Mira, aquí uno se podría confundir porque dice selección intersexual. Ah, perdí el mouse para variar. Ahí Mm. eso. Dice intersexual. Chuta, es que el profe dijo selección sexual. Ya, lo que pasa es que la selección sexual se divide en dos: la inter y la intrasexual. La intersexual, muy simple, la que realizan las hembras sobre los machos. Ahí está. Y la intersexual es cuando los machos se agarran a combo, coronan un campeón y ese campeón es el que tiene derecho a elegir sobre las hembras. Es una selección que se realiza entre el mismo sexo para después procrear con el sexo opuesto. En la intersexual se elige directamente sobre el sexo opuesto. Y es muy común la inter en las aves. De hecho, aquí se da el ejemplo. La intra, como hay testosterona, pelea y toda esa cuestión, como los gatos ahora que andan en agosto, esa es intrasexual, porque los machos se seleccionan entre sí. Y el que queda todo herido, triunfante, ese será el ganador. Intra, dentro del mismo grupo. Inter, entre grupos distintos. Eso significa intra. ¿Ya? Así que efectivamente sí, pues, en la letra D. Sin mayor preámbulo.
A ver el otro. Aquí ya, este también lo definimos recién, así que igual vamos a verlo al tiro. Tengo todo desordenado. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un flujo génico? Que lo explicamos, ¿ya? Por si acaso. Ya vamos, no, vámonos. El cruzamiento de dos individuos que se diferencian por un par de alelos. Y aquí es cuando uno se enreda. Alelos, ojo, es gen. ¿Ya? Es lo mismo. Uno le puede cambiar la palabra, colocar un par de genes. Lo mismo. Muy simple. Dos individuos, macho y hembra, se diferencian por un par de alelos. O sea, uno tiene el color de los ojos café y el otro tiene el color de los ojos verdes. Ahí hay dos alelos que son distintos. ¿Ya? No es un flujo génico, porque el flujo génico está determinado siempre, asociémoslo a que los genes se mueven. ¿Por qué se mueven? Porque la población los mueve. ¿Por qué los mueve la población? Porque migran. Siempre está relacionado a la migración. ¿Ya? B, la A no. B, el cruzamiento de dos poblaciones de jirafas de la misma especie, ya, una de pelaje manchado y otra de color castaño, originaria, mira, aquí está la respuesta, vos, originaria de otra área. ¿Ya? ¿Y cómo entonces se cruzaron si una jirafa estaba en otra área? Se movió. ¿Y cómo se mueven? Por migración. Debería ser eso. Debería. C, vamos a la C, el cruzamiento entre aves del paraíso después de la elección de pareja realizada por una hembra, selección intersexual. ¿Ya? Esa fue seleccionada por la hembra, por lo tanto es intersexual, nada que ver aquí con el flujo génico. D, el cruzamiento entre dos especies de trigo que ocurrió en la antigua Mesopotamia y que originó la especie de trigo actual. Ya, ojo, ojo con ese, ojo. Uno siempre piensa que lo que se puede domesticar son los animales. El perro, el gato y un montón. Bueno, todos los animales que son considerados como de ganadería son domésticos. ¿Ya? Y son muy dependientes, de hecho, del ser humano. Pero los vegetales también se domesticaron. Desde, desde que cambiamos, desde que pasamos a ser cazadores a tener granja y ser agricultores, en ese momento empezamos a domesticar. ¿Cómo domesticamos los vegetales? Nos fuimos quedando con los vegetales que nos entregaban más beneficio a nosotros. Por lo tanto, cuando hicimos la selección particular del trigo, nos fuimos quedando con los trigos que generaban más semillas. Con las frutas fue lo mismo. Ya fuimos quedando con las frutas que tenían menos pepas, más pulpa, más grandes, más rojas, más bonitas. Ahí está el tomate, por ejemplo. Esa selección la hicimos nosotros. ¿Ya? La sandía, no sé si has visto la sandía original. Bueno, vamos a tener una clase más adelante de eso. La sandía original no es ni parecida a la sandía actual. Por lo mismo, porque hubo un fenómeno de selección. ¿Quién hizo esa selección? Fuimos nosotros. Y si fuimos nosotros, es selección artificial. ¿Ya? Así que la D es selección artificial. Nada que ver aquí. La E, el cruzamiento entre la raza de pastor alemán y la raza labrador para obtener una nueva raza de perro. Mira, ojo con esto. Aquí también hay atención. Raza, raza, raza. No, no estoy cantando reggaetón. La raza es lo mismo que la subespecie. Eso quiere decir es que está dentro del concepto especie. Y por eso tú puedes cruzar todas las razas de perros con todos, porque no se han separado lo suficiente para formar una propia especie. No como el burro y el caballo, que son especies distintas, pero se pueden cruzar y formar una mula. ¿Ya? Esa mula, lógicamente, es un híbrido, no es ni uno ni otro. ¿Ya? Entonces, los perros se pueden cruzar todos con todos. Y aquí viene mi clásico ejemplo cruel. Yo tengo aquí al lado una vecina que tiene un Yorkshire, un perrito, que mi gato es más grande que el perrito. ¿Ya? Y en mi otro lado, mi otra vecina tiene un San Bernardo. Si ese San Bernardo fuera hembra y quisiera reproducirse, yo estoy seguro que el pobre Yorkshire andaría vuelto loco. ¿Ya? Intentaría reproducirse, claro, porque las feromonas son compatibles. Ese es el problema. ¿Ya? El problema está en que hay una barrera que impide, una barrera como lógica, de tamaño, que impide que el chiquitito pueda reproducirse con ese tremendo elefante que es el perro San Bernardo. ¿Ya? Y eso se llama aislamiento mecánico. ¿Ya? Hay una barrera que los órganos copuladores, en resumidas cuentas, son incompatibles. Entonces, no pueden procrear. ¿Ya? Y eso justifica por qué las especies se mantienen aisladas. Por eso no se cruza un perro con un gato, por ejemplo. ¿Ya? Por una sucesión de barreras, una en la mecánica. Entonces, este es un ejemplo de barrera.
de barrera. En este caso aquí se sortea la barrera porque la raza de pastor alemán es de más o menos el tamaño de un labrador, así que van a poder formar una raza de perros. Se sorteó esa barrera y se sigue preservando la especie, porque al final todos pertenecían a la especie perro, ¿ya? Así que en realidad este es un ejemplo de especie o subespecie en realidad. Nada que ver, y efectivamente la alternativa debiese ser esa, vamos al tiro, letra B. ¿Cuántos me quedaron? Me quedaron tres. A ver, el más importante, y con este cerramos, vamos a verlo al tiro. Ese está bueno, me gustó. De hecho, es más atingente este. No sé qué número será, lo vamos a ver al tiro. Vamos a correr. Tengo todo desordenado el PPT. Por suerte no he hecho grandes cambios para poder subirlo al tiro. Ya, y con este cerramos. Ya, este es un poquito más largo quizás porque tiene tabla, pero lo mismo. Tratemos no de caer en la ansiedad ya de que el ejercicio es muy largo. Se realizó una investigación en una población de aves silvestres para averiguar si había relación entre la cantidad de huevos depositados por las hembras y la sobrevivencia de los polluelos en 2 años diferentes. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Ahí está, el número de huevos depositados, 1, y la cantidad de sobrevivientes en 1990, 10 años después en el 2000. ¿Ya? Aquí 2 huevos, mira aquí en 1990 sobrevivieron más. Estas son las estadísticas, aquí es cuando la estadística es tonta, porque ¿cómo sobrevivió 1.8 huevos? 2 huevos, colóquenme. Lo que pasa es que está aproximado. Esa es la cuestión, pues, está aproximado el dato. No es un huevo y un cachito le sacaron a uno para poder calzar el 1.8. No, no, no funciona así. ¿Ya? Número de huevos depositados: 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Mira aquí, 1, 8. Chuta, aquí la pobre pajarita puso 8 huevos y el índice de sobrevivencia en 1990 y en el año 2000, aquí, es bajísimo, pues mira, casi iguales. ¿Qué se estará dando acá? Como que se preserva uno más por sobre otro. Mira acá, el 2 con el 7, el 3, 4, 5. De hecho, como que estos son los que tienen mayor cantidad o probabilidad de sobrevivir, que por coincidencia son los que están al medio. Mira cómo cambia el ejercicio del DEMRE. Ya, voy a volver a manipular el PPT. Ahí sí. Mira, nosotros lo vimos así. El Ministerio de Educación en el libro de segundo medio lo presenta así. Y el DEMRE acá lo está presentando esto mismo, pero lo está presentando en una tabla. Ahí está. Lógicamente, aquí las características intermedias, la cantidad de huevos 4 o 5 son los que tienen mayor sobrevivencia, incluso cuando ponen 3, no tanto los 6. La cuestión es que estos prevalecen, o sea, el gráfico estaría quedando así. Y aquí estaría el 4 y el 5. Esas anotaciones son las que yo tengo que tratar de hacer en la prueba, ¿ya? Como que tengo que transformar la figura. Al respecto, es correcto deducir que de los datos de la tabla, perdón, que los datos de la tabla pueden ser explicados por un tipo de selección. Creo que es claro, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ser la alternativa esta? Oh, ahí sí. La estabilizadora. Perfecto. Efectivamente, como la característica que prevalece es una característica intermedia, la alternativa correcta debería ser la letra E. Vimos harta selección, que bueno, porque son los ejercicios que más se preguntan, ya son los que más entran, por cierto. Ahí sí me quedaron dos, ya los otros dos ejercicios. Ya, el de la especiación, eso ya no están no he visto hartos en la PAES, ya, así que no me preocuparía si me concentraría más en estudiar los tipos de selección, ya, el flujo génico, la deriva génica, puede que entren varios ejercicios por ese lado. Eh, las evidencias evolutivas, que creo que fue la segunda clase, ¿ya? Y las teorías. Ya, las teorías así que también suelen entrar con ejemplo y de hecho hubo ejercicios. Creo que lo vimos en clase, el ejercicio estaba fresquito, fresquito porque venía de la prueba del modelo de invierno. Entonces, más cercano no puede ser. ¿Ya? Así que ojo con eso.
Ya vos, voy a subir todo al tiro. Voy a subir el ensayo que se lo estoy prometiendo la semana antepasada, creo. Lo voy a subir ahora porque si no se me olvida. Si al final es por eso, se me olvida. ¿Ya? La próxima semana tenemos vacaciones. No hay clases de ningún curso. ¿Ya? Por si acaso. Creo miércoles, jueves y viernes son libres. Y nos estaríamos viendo ya la última semana de septiembre. ¿Ya? Voy a igual subir los videos de flujo génico y deriva génica, no, uno u otro, los dos, para que les pueda echar ahí un vistacito por si no te quedó tan claro. Vuelvo a repetir, a veces el ejemplo es más clarificador que la explicación. ¿Ya? Muchas veces pasa así, y particularmente con esta materia, porque uno trata de llevarlo a algo que sea práctico. El palabrerío a veces lo único que hace es enredarlo. ¿Ya? Eso, pues. Nos vemos. Nos vemos, gracias, profe, que esté bien. Un abrazo. Chao, chao.